Y hoy vamos a ver la que para muchos es la reina de las legumbres, la alubia, o la judía, como queréis llamarla. El nombre de esta especie es Phaseolus vulgaris, y una especie muy conspicua, fácil de reconocer, que es una especie anual, con 3 foliolos anchamente ovados. Es cultivada sobre todo para consumo humano, no se usan alubias para consumo animal, y se usa tanto por su semilla, que son las alubias, que se pueden dar tanto secas y cocidas como frescas, que son las pochas, como por sus frutos inmaduros, que serían las judías verdes o vainas. Las alubias son el resultado de 2 domesticaciones que ocurrieron sobre la misma especie de modo independiente en Mesoamérica, en el sur de México, y en Sudamérica, en algún lugar de los Andes, hace al menos 7000 años de antigüedad. Desde sus orígenes se distribuyó por toda América, y los españoles que llegaron a América lo trajeron a Europa en el siglo XVI, donde fue un cultivo muy exitoso. Hoy es difícil comprender el paisaje, por ejemplo, del norte de España sin su consumo y su producción de alubias. Esto ha generado muchas variedades que veremos a continuación. Estas variedades se distinguen por su aspecto: color verde, pinto, blanco, negro o diferentes colores. Muchas de ellas son reconocidas de un modo propio, pues como la alubia negra de Tolosa, o el caparón lejano, o la alubia de Guernica, por citar algunas de mi tierra. Algunas son más grandes, como las faves que se comen en Asturias, como se llama la variedad de granja asturiana. Y quería distinguir de las alubias lo que se llama judía carilla, que en realidad no es una alubia, no es un Phaseolus, es un viña anguiculata, que estaba ya presente en Europa antes de la llegada a América. Desde el punto de vista nutricional, las alubias no difieren mucho a lo que hemos visto en garbanzos, lentejas, habas o guisantes. Un contenido alto en proteínas, muy bajo en grasas, muy alto en hidratos de carbono, sobre todo hidratos de carbono en forma de almidones, y muy alto en fibras, 21%. Estas son asociadas generalmente a los gases asociados por las legumbres. Es muy importante indicar que las alubias crudas o no bien cocidas son muy tóxicas y provocan graves indigestiones. Yo personalmente he tenido algún caso de indigestión por comer alubias que estaban mal cocidas. Su cultivo requiere climas templados, con unas condiciones climáticas que no tengan muchos extremos de temperatura, ni mucho calor, ni mucho frío, con una humedad relativamente alta, requiere riegos, aunque quizá al principio, en las fases primeras, no sea tan importante el riego, incluso sea mejor no tener demasiada humedad. Y esto permite que en un tiempo corto, entre 3 y 4 meses, podemos recoger la cosecha. Las alubias, como trepadoras, necesitan una guía, un tutor, que les permita desarrollarse plenamente. Se ponen generalmente de palos, o en su origen, en México, se cultivaban entre el maíz, y también en algunos lugares de España, de modo que se enganchan a los tallos del maíz. Su producción es relativamente buena, es mayor de 2000 kilos, no es raro, lo cual le permite sustituir a otras legumbres que existían entonces. El caso aparte es el caso del cultivo de la vaina, de la judía verde, que requiere mucho trabajo, porque la judía verde hay que recogerla muchas veces, cada semana se pasa, y hay que recoger cuando las vainas están todavía tiernas, antes de que pierdan su valor. Y su producción por hectárea es muchísimo mayor, 8000 kilos por hectárea no es algo descabellado. Que no quería terminar las alubias sin mencionar a las otras alubias. En realidad, el género Phaseolus no vino una especie sola a España, sino que lo acompañaron al menos 2 especies. Phaseolus lunatus, que es el garrofón, es algo que no es conocido en Soria, pero es extremadamente conocido en Valencia, ya que es un elemento básico de la paella tradicional. Cuando discuten cómo es la paella tradicional, algo como hacen muchos los valencianos, el garrofón siempre está presente. Es una especie también de origen americano y llegó prácticamente a la vez que llegaron las alubias normales, y que también tiene como ella 2 centros de domesticación. Uno en los Andes,
que es el más antiguo, hace 4.000 años, donde se generaron las variedades de mayor tamaño, y otro en México, en que se generan variedades de menor tamaño. Es planta que puede cultivarse como anual, pero también puede ser perenne, un pequeño arbusto, y tiene una producción bastante alta, entre 3.000 y hasta 5.000 kilos por hectárea. Otra especie también americana, que también llegó a España y también se confunde a veces con las alubias, y lo llamamos el judión. Tiene aspecto de alubias grandes, y de hecho en Castilla y León existen dos variedades locales, el judión de la granja y el judión del barco de Ávila. También tiene su origen en América, solamente en Mesoamérica, y también a lo mismo que el Phaseolus lunatus, especie perenne que se cultiva como anual. En este caso también podría comerse la vaina verde, la vaina madura como verdura. Y por concluir, mencionar a una especie que no se cultiva en España, el frijol tepari, una especie propia de Mesoamérica, que tiene como característica más importante su fuerte tolerancia a la sequía, lo que le hace ser una especie muy prometedora en un contexto de cambio climático global de un mundo más seco. Y estos son las alubias. Que os aprovechen. Hasta la próxima. Vamos a comer arroz con frijoles y un buche de café. Ese mes voy a sembrar el arroz de todo el rancho, un poquito de frijoles